La voz del abogado resonaba en la estéril sala del tribunal revestida de madera, cada palabra una piedra cuidadosamente pulida lanzada en mi dirección. Observé la curva de suficiencia de sus labios mientras emitía la valoración final de mi vida. Señoría, dijo con la voz chorreando una lástima más insultante que cualquier enfado. Seamos claros sobre lo que tenemos aquí. Una persona sin familia de la que hablar, sin propiedades a su nombre y francamente sin un propósito. Mantuve mi expresión perfectamente neutral, una máscara en blanco que había perfeccionado durante décadas. Por dentro, sin embargo, un zumbido frío y silencioso comenzó. Era el zumbido de la maquinaria poniéndose en marcha, de los sistemas entrando en línea. Él no podía sentir el cambio en la sala, pero yo sí. Empezó en la parte de atrás, un sutil cambio en la presión barométrica. Dos hombres con trajes oscuros y discretos se levantaron de sus asientos en la galería del público. No hicieron ningún ruido, pero su movimiento coordinado atrajo la mirada del juez, llevándose el aire de la sala. La sonrisa de confianza del abogado vaciló por primera vez. Miró por encima del hombro y el color desapareció de su rostro al ver lo que yo ya sabía. Vio la autoridad silenciosa que acababa de entrar en la ecuación. Una autoridad que no tenía nada que ver con este insignificante caso de testamentaría. Todo comenzó 3 meses antes en un tipo diferente de habitación sin aire. El despacho del abogado del patrimonio de mis padres olía a papel viejo y a un duelo rancio. Allí estaba mi hermana Clara, la niña de oro perfectamente pulida de la familia, que siempre había sido elogiada por casarse bien. Y a su lado estaba su marido, Marcos, un carismático gestor de inversiones que vestía su éxito como un traje a medida. Me senté frente a ellos mientras el abogado leía el testamento, su voz un zumbido monótono que desmantelaba metódicamente mi conexión con nuestra familia. La casa, los ahorros, el legado, todo iba para Clara. La justificación era una herida familiar ahora salada y conmemorada en un documento legal. Citaba mi trabajo inestable y mal pagado en la administración pública y mi falta de responsabilidades familiares como las razones. Yo era demasiado desapegada, demasiado poco fiable. Cuando se leyeron las últimas palabras, Marcos me puso una mano pesada y condescendiente en el hombro. No te preocupes, Sofía, susurró, su voz rebosando falsa preocupación. Nos aseguraremos de que siempre estés cuidada. Él pensaba que estaba cerrando un capítulo asegurando su futuro. No se dio cuenta de que acababa de abrir un expediente. Las palabras de Marcos se hacían eco de las escritas en el testamento, una narrativa que habían elaborado cuidadosamente durante años. Creían que solo estaban finalizando un documento legal. No tenían ni idea de que me estaban proporcionando el fundamento para una investigación judicial. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que entender las 2 vidas que yo estaba viviendo. Para mi familia, yo era la agente archivador. El apodo comenzó como una broma de mi padre una Navidad hace años, y se quedó porque capturaba perfectamente su percepción de mi vida. Me imaginaban en un cubículo mal iluminado en algún lugar profundo del laberinto burocrático de Madrid, un engranaje solitario en una vasta máquina sin sentido. Toda mi existencia en sus mentes estaba dedicada a barajar papeles, sellar formularios y la progresión silenciosa y anodina de una vida vivida en los márgenes. Era una narrativa simple y fácil de mantener para ellos, y era una completa y absoluta ficción. Recuerdo una cena de Navidad, la última antes de que mis padres fallecieran. Toda la familia estaba allí, el aire cargado con el aroma a pino y cordero asado. Mi cuñado Marcos presidía la mesa, con una copa de un buen vino reserva en la mano. Contaba una historia sobre el cierre de un acuerdo de 7 cifras, su voz resonando con una especie de confianza natural que siempre cautivaba a mis padres. Colgaban de cada una de sus palabras, sus rostros brillando de orgullo. Más tarde, cuando hubo una pausa en la conversación, intenté compartir una pequeña victoria propia. Mencioné que finalmente había resuelto un caso complejo en el que había estado trabajando durante meses. Mi padre simplemente sonrió, una expresión distante y plácida en su rostro, y me dio una palmadita en la cabeza como si fuera una niña. «Qué bien, querida», dijo, su atención ya volviendo a Marcos. «Más formularios que rellenar». Simplemente asentí y tomé un sorbo de mi agua. El peso familiar se instaló en mi pecho. Ya no era ira. Era la sensación cansada y pesada de una verdad que se confirmaba una vez más. No me veían a mí.
Veían una caricatura que habían creado para que mi vida encajara en una caja que pudieran entender. Mi hermana Clara era la peor. Me trataba como un proyecto de caridad. Me acorralaba en los eventos familiares, con el ceño fruncido en una actuación de profunda preocupación. Sofía, cariño, decía, mostrando una web en su teléfono. He visto esta americana preciosa online. Haría maravillas por tu imagen profesional. No puedes vivir siempre con ese soso traje de funcionaria. Nunca tuve el valor de decirle que mi soso traje era un traje hecho a medida y la única razón por la que era oscuro era para no llamar la atención. Su lástima era un recordatorio constante de que a sus ojos, mi vida era algo que debía ser arreglado. Mientras ellos me veían como la agente archivador, mi vida real transcurría en un mundo que ni siquiera podían imaginar. Mi jornada laboral no comenzaba en un cubículo. Comenzaba pasando por 3 niveles de seguridad armada y un escáner biométrico que leía las venas de mi mano. Trabajaba en una instalación de información compartimentada y sensible. Es un lugar sin ventanas donde las paredes están blindadas para bloquear la entrada o salida de cualquier señal electrónica. Es una caja silenciosa, estéril y presurizada, y era el único lugar en la Tierra donde me sentía verdaderamente vista. Porque en esa sala, yo no era una oficinista digna de lástima. Era una contable forense senior para la unidad de élite de inteligencia financiera del Ministerio de Hacienda, encargada de perseguir a los mayores criminales financieros del planeta. Mi trabajo era combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Mis formularios no eran inútiles. Eran armas. Mi jefe, el director Mendoza, era un hombre serio y pragmático que hablaba con frases cortas y veía el mundo como una serie de patrones esperando a ser descifrados. No elogiaba fácilmente, pero daba algo mejor. Confianza. Confiaba en mi talento específico y único para ver la narrativa oculta en interminables flujos de datos brutos. Recuerdo una reunión informativa en la que mi equipo se reunió alrededor de la pantalla holográfica central mientras yo trazaba una vasta red internacional. El objetivo está utilizando una técnica clásica de estratificación, expliqué con la voz calmada y firme mientras destacaba una red de sociedades pantalla que abarcaba 3 continentes. Tenemos docenas de informes de actividades sospechosas llegando desde Luxemburgo y las Islas Caimán. Pero el titular real está enterrado bajo 6 niveles de propiedad corporativa. Cree que es un fantasma. En esa sala, mis palabras tenían peso. Mi análisis podía congelar miles de millones de euros en activos o llevar al arresto de un capo que estaba desestabilizando una región entera. Yo no rellenaba papeles. Cazaba monstruos que se escondían en hojas de cálculo. Esta desconexión total, esta dualidad, fue permitida por mis padres. Nunca olvidaré una conversación con mi madre poco antes de que falleciera. Estaba sentada en su sillón favorito con una manta sobre las piernas, y me miró con una profunda y triste ternura. «¿Sabes cómo es tu hermana, Sofía?», comenzó con voz suave. «Su vida con Marcos es de tanta presión. Todos esos eventos, esa sociedad, ella necesita el apoyo. Tu trabajo es más simple». Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Siempre has sido la independiente. Creo que pretendía ser un cumplido. Pero lo que oí fue una justificación. Mi fortaleza no era algo que celebrar. Era una excusa conveniente para que ellos dirigieran toda su energía, todo su orgullo, todo su apoyo hacia Clara. Yo era independiente, así que no los necesitaba. Era la hija invisible, no porque fuera débil, sino porque era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a su negligencia. Durante una década, había compartimentado a la agente archivador en casa y a Odín 7 en la oficina. Ellos solo entendían el lenguaje del dinero y el estatus. Después de la lectura del testamento, me di cuenta de que la única forma de hacerles entender la verdad era hacer que mi mundo colisionara con el suyo. Después de la lectura del testamento, volví a casa y no lloré. El duelo estaba ahí, un dolor sordo detrás de mis costillas, pero estaba siendo rápidamente consumido por otra cosa. Algo frío, claro e intensamente enfocado. Era el familiar zumbido silencioso de mi mente profesional poniéndose en marcha. Todas las historias jactanciosas de Marcos, todos los cuentos de rendimientos imposibles y viajes fastuosos que mi familia había adulado durante años, comenzaron a repetirse en mi cabeza. Pero ahora, no los escuchaba como anécdotas familiares.
Los escuchaba como puntos de datos. Los patrones estaban allí escondidos a plena vista, y eran patrones que reconocía de mi trabajo, del tipo que siempre llevaba a un ajuste de cuentas. Esa noche tomé una decisión. No impugnaría el testamento por motivos emocionales. No suplicaría por las migajas de su mesa ni discutiría sobre la justicia en un sistema que ellos habían amañado desde el principio. En su lugar, usaría mi sistema, un sistema construido sobre hechos irrefutables y certeza procesal. Mi objetivo no era la venganza. No exactamente. Era más simple, más limpio. Iba a realizar una auditoría financiera completa de su vida perfecta y cuidada, y dejaría que las consecuencias cayeran donde tuvieran que caer. En mi ordenador personal, con las persianas bajadas, comencé una investigación preliminar de fuentes abiertas sobre la firma de inversión de Marcos. No tardé mucho en encontrar las señales de alerta. Estaban por todas partes: registros irregulares en la CNMV, entidades offshore registradas en apartados de correos en conocidos paraísos fiscales, consejos de administración entrelazados que gritaban «sociedad pantalla». Actuando como ciudadana privada, compilé mis hallazgos en un aviso anónimo formal, citando los instrumentos financieros específicos y las estructuras corporativas que sabía que eran características del blanqueo de capitales. Lo presenté a través del portal oficial del Ministerio de Hacienda. Luego me aislé por completo. Para mantener una integridad ética perfecta, me recusé de lo que vendría después. Simplemente había alimentado a la máquina con unas pocas variables clave y confiaba en que ejecutara el cálculo. Mientras yo me movía en silencio, Clara y su abogado se movían con ruido y furia. Impulsaron el caso de la testamentaría, presentando una moción para que se me declarara mentalmente incapacitada para gestionar incluso la miseria que me habían dejado. Querían poner mi herencia en un fideicomiso que Clara controlaría. Era su último y definitivo acto de condescendencia, un intento de codificarme legalmente como la hija rota e incompetente que siempre creyeron que era. Una sonrisa sombría apareció en mis labios cuando leí la moción. No tenían ni idea de que me estaban entregando el escenario perfecto. A través de un contacto profesional de confianza, supe que mi aviso se había convertido en una investigación judicial en toda regla con el nombre en clave Operación Jaula Dorada, y que una orden de detención para Marcos era inminente. Llamé a mi abogado con una única instrucción: aceptar su audiencia y programarla para la fecha exacta en que sabía que se ejecutaría la orden. Clara pensó que estaba tendiendo una trampa para demostrar que yo era incompetente. Presentó mociones. Contrató a psicólogos. No tenía ni idea de que toda la audiencia era mi diseño. Estaba llevando a su marido a un tribunal como yo había planeado, pero no sería su abogado quien dictaría sentencia. Entré en la sala del Tribunal de Testamentarías y tomé mi asiento sola. El aire estaba cargado con el olor a madera vieja y café barato, pero más denso que eso era el aura sofocante de confianza que emanaba de la mesa contraria. Mi hermana Clara estaba sentada, perfectamente compuesta, un estudio de fingida solemnidad. Su marido Marcos estaba a su lado, irradiando la seguridad petulante de un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia real en su vida. Y entre ellos estaba su abogado, el señor García, barajando sus papeles con el aire teatral de un showman preparándose para su acto final triunfante. Coloqué mi única carpeta sobre la mesa frente a mí y crucé las manos, adoptando conscientemente la postura que todos esperaban, la de una resignación silenciosa. Estaba interpretando el papel de la oveja negra derrotada, la triste funcionaria a punto de ser formalmente desestimada. Por dentro, sin embargo, cada uno de mis sentidos estaba en alerta máxima. No estaba resignada. Estaba esperando una señal preestablecida. El señor García se puso de pie, con un brillo depredador en los ojos. Comenzó su alegato final con un tono de profunda y condescendiente simpatía. Elogió mis supuestos años de servicio silencioso y anónimo al país, enmarcándolo no como una carrera, sino como un sacrificio personal que trágicamente me había dejado como una cáscara vacía. Pintó un cuadro patético para el juez, una obra maestra de condescendencia construida a partir de cada comentario despectivo que mi familia había hecho sobre mí. Habló de mi modesto piso de alquiler en un edificio anodino, contrastándolo con el impresionante y elegantemente decorado chalet que Marcos y Clara habían construido. Se detuvo en mi soltería presentándola no como una elección personal, sino como un triste y definitorio fracaso para construir una vida adecuada, una familia, un legado. Cada palabra era una ofensa familiar,
un juicio privado que ahora se inscribía en el registro público. Sin saberlo, estaba recitando el libro de cuentas interno que mi familia había llevado sobre mí toda mi vida. Presentó a Clara y Marcos como pilares de la comunidad, su éxito un brillante testimonio de su carácter. Mientras que mi vida era presentada como una advertencia de lo que sucede cuando a uno le falta ambición y propósito. Le dejé hablar. Le dejé construir su caso sobre una base de pura ficción. Cada mentira hacía la estructura más alta y más inestable. Sentí una extraña sensación de calma mientras se acercaba a su clímax, el resumen final y despectivo de mi existencia. Encontré su mirada, mi expresión inalterable, él gesticuló hacia mí, un floreo final y despectivo. Señoría, declaró su voz resonando con una finalidad teatral. Esta es una persona sin familia de la que hablar, sin propiedades a su nombre y francamente sin un propósito. Y en el silencio que siguió a esa última palabra, sucedió. Fue solo un sonido al principio, el sutil chirrido de un zapato de cuero en el pulido suelo de la sala. Al fondo de la sala, los dos hombres con trajes oscuros y conservadores se pusieron de pie. No se movieron con agresividad ni prisa. Se levantaron con un propósito inquietante y deliberado que pareció absorber toda la energía de la sala. Los ojos del juez se desviaron hacia ellos, su hilo de pensamiento instantáneamente roto. El señor García vaciló, su sonrisa triunfante disolviéndose en una máscara de confusión. Se giró siguiendo la mirada del juez, y por primera vez, pareció verdaderamente asustado. El agente principal captó la mirada del juez y asintió de forma breve y profesional. Mostró su placa y un documento doblado, su voz cortando el silencio atónito como un bisturí. Señoría, disculpe la interrupción. Ministerio de Hacienda, tenemos una orden de detención judicial para el arresto del señor Marcos Kessler por múltiples cargos de blanqueo de capitales y fraude electrónico. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío perfecto donde toda la arrogancia y el estatus de Marcos y Clara acababan de desaparecer. La boca del señor García colgaba abierta, su brillante argumento legal hecho cenizas en su boca. Entonces los agentes comenzaron a caminar por el pasillo central. Sus pasos eran el único sonido, un ritmo lento y metódico de la consecuencia que se acerca. Pasaron directamente junto a mi mesa y por una fracción de segundo, el agente principal se detuvo. Su mirada se encontró con la mía y asintió de forma sutil, casi imperceptible. No fue un gesto de lástima ni siquiera de amistad. Fue un reconocimiento silencioso de un trabajo bien hecho. Un mensaje enviado desde mi mundo, entregado directamente en el suyo. En el momento en que el primer grillete se cerró alrededor de la muñeca de Marcos, el hechizo se rompió. Un Marcos pálido y tembloroso fue puesto en pie mientras mi hermana Clara soltaba un chillido penetrante de pura e inalterada incredulidad. Su mundo perfecto acababa de ser pública e irrevocablemente destrozado. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí, su rostro una máscara retorcida de furia y horror naciente. Tú, gritó, su voz quebrándose. Tú has hecho esto. Miré a mi hermana, la miré de verdad por primera vez en años. No sentí nada más que un profundo y silencioso vacío. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue ecuánime y desprovista de toda emoción. Una simple declaración de hechos. Yo no he hecho nada, Clara. Solo he leído los papeles. Es mi trabajo darme cuenta cuando los números no cuadran. Durante toda mi vida, me habían definido por lo que me faltaba. En ese momento finalmente se enfrentaban a lo que yo poseía, la autoridad para exponer la verdad. En el caótico desenlace del tribunal, sentí una extraña y profunda quietud dentro de mí. Afuera, los flashes de las cámaras parpadeaban como relámpagos mientras los reporteros pululaban por las escalinatas del juzgado, gritando preguntas a un Marcos pálido y conmocionado mientras los agentes lo conducían a un vehículo oscuro. Podía oír los sollozos de mi hermana Clara, sonidos crudos y rotos que parecían arrancados de su propia alma mientras veía su vida perfecta implosionar en las noticias de la noche. Su abogado, el señor García, permanecía congelado, su maletín colgando lánguidamente de su mano, un monumento a un hombre cuya arrogancia acababa de ser pública y profesionalmente destrozada. No observé nada de esto directamente. En su lugar, metódicamente coloqué mi única carpeta en mi maletín, cerré los pestillos y me levanté. Le di la espalda a los escombros y me marché. El sonido de mis propios pasos firmes sobre el suelo de mármol era lo único que necesitaba oír. No miré atrás ni una sola vez.
La dinámica de poder no solo había sido desafiada. Había sido completa e irrevocablemente borrada. La guerra había terminado. 6 meses después, estaba en un podio en una sala de reuniones segura en las profundidades del Ministerio de Hacienda. La sala estaba fría, el aire zumbando con el sonido de servidores encriptados. Pero sentí una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. Ante mí se sentaban una docena de altos funcionarios, incluido mi jefe, el director Mendoza. Todos me miraban, esperando mi evaluación. Había sido ascendida a jefa de sección, y ahora lideraba el grupo de trabajo de la Operación Jaula Dorada, la misma investigación que había surgido de mi aviso anónimo. Mi voz era firme mientras detallaba las fases finales del rastreo de activos decomisados. El último del dinero blanqueado por Marcos a través de una compleja red de cuentas internacionales. No había vacilación ni duda. Este era mi mundo. Aquí era donde pertenecía. Una semana después, en una ceremonia de premios del departamento, el director Mendoza pronunció mi nombre. No habló de mi familia ni de mi vida personal, sino de mi trabajo. Usó palabras como tenacidad, brillantez e integridad inquebrantable. Cuando me entregó la placa, la sentí más pesada de lo que esperaba. No era el premio en sí lo que importaba, sino las palabras grabadas en ella. Debajo de mi nombre, jefa de sección, Red de Ejecución de Delitos Financieros. Era mi título, mi propósito, mi realidad, reconocida y respetada. Mientras volvía a mi asiento, el aplauso que llenó el auditorio no fue la palmada educada y obligatoria de una reunión familiar. Fue el aplauso fuerte, genuino y sostenido de mis iguales, mis colegas que habían estado en las trincheras conmigo. Estas personas eran mi verdadera familia, una familia forjada no por sangre, sino por respeto mutuo y una misión compartida. Ese respeto me permitió construir una nueva vida. La pequeña herencia que mis padres me habían dejado, combinada con los ingresos de la liquidación de la casa familiar, que había sido incautada como activo principal de la empresa criminal de Marcos y me había sido revertida a mí, era más que suficiente. Ya no lo veía como su dinero. Lo veía como una deuda que finalmente se había pagado, un recurso que había ganado a través de mi propia competencia. Lo usé para comprar un precioso ático con vistas al río Manzanares. Recuerdo el día que firmé los papeles finales. La sensación del bolígrafo en mi mano mientras escribía mi nombre en la escritura de propiedad. Esto era mío. Yo había construido esto. Me había ganado esta paz. Mi verdadero sentido de pertenencia, sin embargo, no provino de la propiedad, sino de las personas. Lo encontré en la fácil camaradería de tomar una copa después del trabajo con algunos colegas y mi mejor amigo Leo, un hombre que había sabido de mis dos mundos durante años y nunca juzgó a ninguno de los dos. Nos sentamos en una pequeña mesa hablando de casos y quejándonos de la burocracia. Y me encontré riendo. Una risa real, profunda y sin cargas que se sentía extraña y maravillosa. No había expectativas ni actuaciones ni narrativas cuidadosamente construidas. Solo existía la comodidad simple y profunda de ser aceptada exactamente por quien era. Este era el legado que había estado buscando. Una tarde estaba de pie junto a mi ventana, observando las luces de la ciudad brillar sobre el agua oscura del río. Mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Lo cogí. Era un mensaje de texto de un número que ya no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Era de Clara. El mensaje era corto, despojado de todo su antiguo orgullo. Se lo están llevando todo, decía. No tengo nada. Por favor, Sofía. Necesito tu ayuda. Leí las palabras una vez, luego una segunda vez. Esperé una reacción dentro de mí. Una oleada de ira o una punzada de lástima, quizás incluso un destello de triunfo, pero no sentí absolutamente nada. Solo había una finalidad tranquila y serena. El libro de cuentas emocional que había llevado durante tanto tiempo estaba finalmente y completamente cerrado. Con mano firme, mantuve mi dedo sobre la pantalla y archivé deliberadamente la conversación sin responder. Volví a dejar el teléfono, me aparté de su pantalla oscura y volví a admirar mi vista. Mi familia creía que un legado era algo que se hereda. Yo aprendí que un verdadero legado es el que construyes en silencio, el que se define por tu propósito, no por tu propiedad.